Pues, ya, próximo a terminar todo lo que es el derecho de dominio, creo que es importante hacer una retroalimentación de una clasificación de las cosas antes de terminar lo que es el derecho real de dominio. Eh, la retroalimentación o un recuerdo que está dentro de un análisis del PPT es a propósito de una clasificación de las cosas que me interesa que lo sepan como Rosario para evitar que se pierdan de repente en la materia que vamos pasando. Una clasificación de las cosas es entre cosas corporales y cosas incorporales. ¿Mm? Cosas incorporales, como dice el PPT, eh, tenemos los derechos reales y los derechos personales. Hay otros derechos que son cosas impersonales, como los derechos políticos, los derechos públicos, los derechos privados, los derechos de familia, pero para efectos de nuestro estudio solamente nos vamos a abocar dentro de las cosas incorporales, esas aquellas cosas que decían los romanos que no se pueden tocar o que no pueden, además se agrega que no pueden ser, que solamente son percibidas por los sentidos, a diferencia de las cosas corporales que efectivamente se pueden tocar y percibir por el sentido, una mesa, una silla, pero en cambio los derechos no se pueden tocar y los derechos son cosas propias de la imaginación. Sabemos que existe, pero no las vemos. ¿Mm? Y dentro de las cosas incorporales que vamos a abocar en nuestro estudio a continuación, terminando los modos de adquirir, es los derechos reales y los derechos personales. Entonces, querido, en esta sesión recordarles, porque no estoy pasando nueva materia, retroalimentarles respecto al mapa conceptual de los derechos reales. O sea, el mapa conceptual de los derechos reales nos señala que existen derechos reales en cosa propia, y esto por favor, pregunta de examen así oral, por favor, cosa propia, y derechos reales en cosa ajena. El único derecho real en cosa propia es el derecho real de dominio. Y eso es lo que estamos viendo. Hasta aquí, lo único que hemos visto es las cosas incorporables, derechos reales en cosa propia, y vemos el derecho real de dominio. Y a propósito del dominio, vimos la posesión, vimos su protección del dominio, vimos los interdictos, vimos los modos de adquirir el dominio. Pero a los derechos reales en cosa ajena. Y los derechos reales en cosa ajena también se subdividen en derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Derechos reales de goce que proporcionan a su titular las facultades de uso y goce de una cosa. En los derechos reales de goce vamos a distinguir las servidumbres, la enfiteusis y la edificación. Edificación. Y dentro de las servidumbres vamos a distinguir servidumbres personales y servidumbres reales. Las servidumbres reales, las que vamos a ver, son las servidumbres reales rústicas urbanas, continuas, discontinuas. ¿M? Pero en servidumbres personales nos vamos a abocar bien al estudio, especialmente la más importante de las servidumbres. Que las servidumbres personales están aquí el usufructo, el uso, la habitación y la operada de servorum, que no es otra cosa que, si quieren, el trabajo de esclavos y animales. ¿Ah? Operada de servorum, que es una especie de derecho real en cosa ajena bien especial de los romanos. Entonces, aquí está el mapa conceptual de los derechos reales. Cosas corporales e incorporales, derechos reales, derechos personales. En derechos reales, cosa propia y cosa ajena. Cosa propia el dominio, cosa ajena de goce y de garantía. De goce, servidumbres, el derecho real en una cosa ajena,
en beneficio de un fondo, en beneficio de una persona determinada. La anfiteusis, que vamos a ver que en términos muy simples lo vamos a calificar como aquella arrendamiento, perpetuidad de los predios públicos con la obligación de cultivarlos, y la edificación, el derecho real que tiene una persona que edifica, que va a hacer un edificio, construye un edificio con sus propios materiales en terreno ajeno, que es muy parecido a lo que es la accesión. Y en servidumbre vamos a ver personales y reales. Las servidumbres reales son las que recaen a un fondo que graba un fondo en beneficio de otro fondo de distinto dueño. Y las servidumbres personales son aquellas que benefician a una persona determinada. Y dentro de las servidumbres personales vamos a ver el usufructo, el más importante de todo, el uso, la habitación y la operada de servidor. Y en derechos reales de garantía vamos a ver la prenda y la hipoteca. Y para entender la prenda y la hipoteca, desde el punto de vista cronológico, vamos a estudiar la enfiteusis, que no es un derecho real de garantía, ¿no? Pero que nos va a servir para explicarla desde el punto de vista histórico, cómo este es el fundamento para posteriormente los romanos crear lo que es la prenda y la hipoteca. Este es el mapa conceptual de los derechos reales que me interesa que sepan muy bien, y para que sepan que esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a terminar hoy día con el dominio, los modos de adquirir, y posteriormente nos vamos a todos los otros derechos reales. Unos vamos a decir simplemente un par de palabras, especialmente aquellos que son más romanos, y lo otro, el usufructo, por ejemplo, la prenda y la hipoteca, nos vamos, nos vamos a detener. Y en las servidumbres, como términos generales, entre diferencia entre servidumbres personales y reales. Muy bien.